Osvaldo Nava, muchas gracias. ¿Licenciado en filosofía? Efectivamente. ¿Sí? ¿Dónde Licenciado estudiaste? en filosofía. En la Universidad Simón Bolívar. Y ¿En la la ciudad? presentación, sí, En hay en México. Miscuac, está en Miscuac. Ok. Y la presentación completa sería licenciado en filosofía, con edad para tener doctorado, pero a cambio tiene Tengo un un bar. bar. Sí, esa fue la manera Lo he como leído en pude. tus Sí, redes. sí, es la manera en cómo he resuelto mi dilema vocacional. Ujú. ¿Por qué con la edad de un doctorado? Bueno, porque, bueno, al final del día, tú sabes que llega un punto donde si sigues una formación académica, en el supuesto de que la continúas, Claro. pues eso es lo que vas siguiendo, ¿no? Entonces, ¿Y te yo llama la pensaría atención que todavía por hacer un ahí. doctorado? ¿O una Ya maestría no o sé, algo? ya no sé si en filosofía, me lo pregunto Pero sigues actualmente. escribiendo y escribes un No, o buen sea, todavía. por fuera, digamos que estudio desinstitucionalizado, pues Ok, sigue, ¿no? O sea, eso ok, ok. no lo he dejado en ningún punto, pero no sé, de formación académica, no sé si irme hacia la filosofía, porque me parece que la filosofía tiene ahí algo muy parecido con la meditación, que es que esa misma práctica te enseña a hacerlo, es decir, meditar te enseña a meditar, hacer filosofía te enseña a estudiar. Claro. Entonces vas adquiriendo cierta autonomía con límites, claro, ¿no? Y al final siempre terminas con maestros. O sea, ya sea porque lees un autor y te pones a entender su sistema de estudio y su sistema de escritura, ya sea porque, no sé, alguien, una persona como tal, te instruye o tú la tomas como maestro, la conozcas o no, ¿no? O sea, vas haciéndolo, ¿no? Entonces, Claro. no sé si entraría a filosofía. He andado con la cosquillita de medicina. No sé si lo haga. La Órale. verdad no sé si lo haga, ¿no? Pero Bueno, es una man. cosa que me llama muchísimo la atención. Pero bueno, Y todo este sueños, conocimiento, sueños. claro, son los años. Se vale hacerlo. Y todo este conocimiento filosófico ¿Mm? que lo estudiaste y luego lo practicas ya por tu parte, ¿lo has aplicado en el bar, en el Nahual? Pues pienso que se vuelve una cosa como hasta un poco involuntaria. O sea, conforme tú te vas relacionando con el pensamiento, entonces también comienzas a ser pensado por él, ¿sabes? Es como una relación medio simbiótica. O sea, en un punto tú empiezas a buscarlo y a Ujú, ejercitarlo. ujú. Después, cuando menos ves, ya lo estás ocupando para tus propias decisiones, para atender tus propias necesidades a Claro, nivel personal. Y claro. pienso que sí, invariablemente ocurre, ¿no? Pero no es como que te sientes y digas, voy a ocupar la filosofía para hacer esto. Claro, no, No, no te tan ocurre, ¿no? Te teórico. ocurre, claro, te ocurre. Y ya empiezas a notar y a descubrir cómo te amplía o te da ciertas potencias y también te limita, claro. ¿Cuántos años llevas con el Nahual? Bueno, tengo Bueno, entendido que el Nahual ya lleva más años, sí, pero en algún momento tú tomaste las riendas sí, el Nahual del bar. tiene, pues échale, mi padre adquiere el predio en 2006 y ahí el lugar tuvo una vida de bar de 5 o 6 años, porque la remodelación viene hasta 2012, Que ya se convierte en Foro Nahual. que ya como tales fueron igual. Ahí podría decir que empecé a involucrarme, obviamente, de menos a más, ¿no? Poco a poco fui incrementando mi participación, pero yo diría que sí, entre 2012 y 2013 es donde empiezo a involucrarme un poco más. Cuando se llamó Foro Nahual, hubo una campaña. Mm. Sí. Platícame de eso. Bueno, esa campaña la hice con un buen amigo mío, el Mauricio Ponce. Él es quien desarrolla toda la parte del Me diseño encanta. Yo del siendo Nahual. un adolescente, porque ni siquiera tenía la carrera, me encantaba cómo lo llevaron. Y Sí, ahora que ya tengo el estudio de diseño publicitario, es que lo hicieron muy bien. Pero sí, bueno, pues platícame. fue la idea fue con él, ¿no? La trabajamos con él. Ok, Él es muy bueno para toda esta parte de la publicidad. Y nada, pues surgió la idea de hacer algo como que en primera no tuviera un alto impacto en recurso para nosotros claro. y en segunda que tuviera una vida orgánica, ¿no? Que tuviera espontaneidad. Entonces, pues qué mejor que las intervenciones en la calle, ¿no? Sí, El pintar graffiti, básicamente, bardas. pintar bardas, que las pintamos ilegales. O sea, a la fecha yo no sé si por ahí exista gente resentida porque les pintamos la barda. No era con dolo, o sea, la verdad procuramos que fueran bardas que no tuvieran casa detrás o que, Claro. ¿sabes? Abandonadas, ¿no? O Abandonadas descuidadas. o las bardas de barderos también o de obras negras. O sea, como que sí cuidamos, ¿no? ¿Dónde? Pero no dudo que por ahí a alguien no le haya caído de gracia. Pero fue la idea y sí, íbamos en la madrugada con otro amigo que también estuvo muy cerca del proyecto de arranque, Ok. Lalo Rock.
él era el líder de la pandilla que iba y A hacía vandalizar las bardas. Sí, Teotihuacán. claro, porque hicimos unos esténciles grandes, Sí, que era el Nahual. y que el nahual era la sombra del perro, Ujú. y eso los poníamos ahí. Ajá, pues Wow. sí. Y pues sí, la idea era esa, ¿no? Generar una expectativa. Incluso hicimos unos folletines, me redacté una nota de apariciones de nahuales, así ficticias totalmente, y quisimos emular un poco lo que hacían los gritones de la nota roja, que van Ok. hablando de la gente que murió, y, Sí, ¿sabes? La sí, sí, nota sí. roja. Sí, sí, sí. Bueno, pues Amarillismo. rentamos un bochito de esos de publicidad así viejo. Ujú. eh, no sé, se cobró muy poco. Y le dimos los folletos que los mandamos a imprimir y todo. Y nada, andaba dando los folletos y hablando y diciendo de apariciones de nahuales. Es una fake news hecha y derecha, pero offline, ¿no? Lo Ocurriendo en las hicieron, calles, lo ocurriendo en las hicieron muy calles. bien, te digo, yo era adolescente, casi adulto seguramente, y recuerdo cuando hubo este cambio de Nahual, que era como un bar más, a Foro Nahual, que se convirtió ya, bueno, ahora ya es algo muy icónico y representativo, algo muy importante. Y fíjate que yo quise replicar eso mismo con Casa Obsidiana, Ujú. pero las muchas circunstancias no nos permitieron. Lo que quise hacer es, tenemos nuestro eslogan, que, bueno, sí, nuestro eslogan, nuestra frase que es negro como mi corazón, que de ahí Ujú. surge toda la idea de la tienda. Ujú. Entonces yo quería vandalizar negro como mi corazón, pero bueno, yo no lo iba a hacer tan, ¿Tan vandálico? tan vandálico porque sí me puse a cotizar en paredes, renta de paredes y renta de espacios. Y sí, salía mucho del presupuesto, o sea, porque entiendo que, o sea, ustedes lo hicieron por un recurso bajo, ¿no? Bueno, y porque Mauricio y yo estábamos enamorados de Banksy en ese momento. Ah, ok. Traíamos a Era su Banksy hasta referencia. en la sopa. Entonces, pues estaba el tema del street art durísimo. Entonces, Sí. igual también nos parecía que la atmósfera se prestaba para que lo entendiera rápido la gente, ¿no? Que no pasó, ¿eh? Ah, sí. Tuvo un efecto colateral no esperado de campaña negra, finalmente, porque empezó el rumorcillo de que eran zetas, ¿no? Que era una especie como de narcomensaje y que era Ah, un marcaje de órale. zona. No, hubo la historia, estuvo también eso ahí. Y no, obviamente no queríamos eso. ¿Y cómo Eso hubiera sido muy lo lanzado, ¿no? remediaron? No, bueno, pues nos tuvimos que esperar un poquito más de lo esperado para develar la verdad, porque nos preocupaba un poco que también ya fuera algo ahí medio peligroso. Bueno, al final nos lanzamos, ¿no? Y creo que no pasó nada. A la fecha no he recibido ninguna amenaza de muerte. Sí, sí, sí. Todo bien, pero sí, iba más por ahí, creo, la inspiración del Ok. street art. Ujú. Wow. Íbamos por ahí, sí. Va Pero muy fue bien. esa la idea. Obviamente, beneficio adicional, pues un bajo presupuesto realmente, porque era un solo stencil, ¿no? Que lo andábamos trasladando en la camionetita, ¿no? Sí, 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 sí. Es que Sí, creo que yo también lo tuve que haber hecho. Bueno, si me quería arriesgar, hacerlo de esa manera, pero yo sí me fui a cotizar, me fui a buscar las rentas claro. y me impresionó los precios de las bardas. Por ejemplo, aquí en San Francisco, que va rumbo a San Martín, antes de llegar a la portada, están las bardas que Sí, siguen pintando ubico. para Ujú. fiestas o bailes. Me acuerdo que costaba, ay, no quiero decir un precio, pero era como 300 pesos al mes, 400. O sea, una cosa que no Ujú, se me hacía ujú, ujú, nada ujú. caro. Pero claro, queríamos rentar más bardas para pintar más. Pensamos también en espectaculares, pero bueno, ahí los precios están. No, bueno, eso sí no son nada baratos. Sí, entonces Es no había caro, manera. es caro. Sí, sí lo llegamos a considerar, pero no era la opción. Y ahora, o sea, la UAL ha tenido como diferentes etapas. Sí, Recuerdo que era la parte de abajo y se sí. fue creciendo. Ujú. ¿Este crecimiento ha sido real, natural por ustedes o por la zona? Porque también hay un tema ahí de bares en la zona. Sí, no, pienso que la marca fue adquiriendo su público, fue adquiriendo su madurez como empresa, Ujú. se fue aprendiendo a administrar y pienso que eso dejó que la marca tuviera un desarrollo y yo diría en ese sentido que es orgánico, ¿no? O sea, la marca creció muy orgánica, incluso las mismas redes, ¿no? Por mucho tiempo Noemí, que es bueno quien ha llevado ese trabajo de redes de una manera impecable, ella era muy enemiga de pagar, ¿no? Digo, hoy quizá alguien diría que es cuestionable, ¿no? Pero también piensen que fue justo cuando comenzaba el boom de redes sociales, así, ¿Pagar redes como una cosa así. sociales? O O sea, sea, de pagar o comprar clientes, de comprar claro, seguidores, ¿no? O sea, claro. era renuente, siempre fuimos, de Qué hecho, bueno, coincidimos sí. siempre en eso. Entonces fue un crecimiento muy orgánico, casi en todo, o sea, casi en todo. Siempre buscamos esa parte, ¿no? Tus Ujú. clientes
O tus principales clientes no es turístico, ¿verdad? O sea, no es No, que no es vengan así turístico. del norte del país No, 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 específicamente. no. O sea, el Es turismo es, podríamos llamarle local, porque viene gente, zona norte de Ciudad de México, Pachuca, Texcoco, Puebla, Texcoco, Tecámac, claro. Del Valle. el Valle también, ¿no? Todo el Valle en general. Ajá, sí. Sí, sé que tu público es eso, Ujú, que es ese público y me llama mucho la atención porque otros bares que hay a los alrededores, hay muchísimos más bares que creo que su público es más, entre comillas, turístico, ujú. pero caemos en lo mismo, ¿no? Me gusta muchísimo, en este caso, Nahual, y aplaudo muchísimo eso, que mantienen una línea, y no por vender más, no por tener más cantidad de gente o vender más alcohol, hacen cosas como para vender. Entonces, Sí, mantienen sí. esa línea, que no nos pasa, por ejemplo, en Casa Obsidiana, que nos dicen: "Oye, pues, ¿por qué no vendes, masajeadores de obsidiana?", ¿no? Que todo el mundo vende, un ejemplo. Pues sí, pero es que la idea es mantener como una línea muy puntual, una curaduría de productos que vamos a vender para claro, ya nos hubiéramos hecho, pues, no millonarios, pero hubiéramos tenido muchísimos ingresos vendiendo otro tipo de cosas, pero queremos serle muy fiel. Que esa misma fidelidad nos ha mantenido un poquito limitados o al margen. Ustedes siento que están, no en el margen, arriba del margen. ¿Qué factor crees que haya sido? Es un punto ese, ¿eh? Pienso que depende, yo creo que ese es un tema de perfilamiento de management de una marca. O sea, yo ahí te diría que hay formas de abordar una marca Ujú, y pienso que hay gente que tiene como directriz su utilidad, que vendría a ser como la manera más pura de una empresa. O sea, una empresa es empresa porque genera utilidad. Si no, lo que tienes ahí es un autoempleo o un hobby, pero ujú, no una empresa. Entonces, en su claro, estructura tiene eso. Pero, a ver, puedes construir otro tipo de directrices y creo que también existe otro tipo de dirección de una empresa donde puedes poner tus objetivos también en el desarrollo de una propuesta activa. O sea, eh, ¿quién era? Creo que era Adam Smith, ¿no? En La riqueza de las naciones. Él define la esencia del capitalismo precisamente en la aparición de una necesidad ujú, y una persona que la satisface, ¿no? ujú, De hecho, no una, varias. Y la que mejor la satisface es la que va a tener más clientes, ¿no? claro, Esa es básicamente la regla. claro. Pero me parece que también existen, o en este caso diría existimos, porque en ese caso, al menos yo sí soy como muy, muy, muy de esta línea. Sí, sí buscamos satisfacer la necesidad, obviamente, pero también buscas proponer la manera de la satisfacción. Y ahí es donde creo que hay una fusión entre un creador, en el sentido más Sí, artístico del sí, término, y, o sea, no emprendedor, creador. Creo que ahí creador, hay una gran diferencia. Es más un carácter creativo, sí, de tipo artístico, que se fusiona con el trabajo empresarial. El emprendedor al final lo que normalmente hace es lanzar la iniciativa y echarla a andar y ujú, hacerla ujú, funcionar. ujú, Y me parece que el creador tiene un concepto o tiene una idea que va a preservar y que el reto no solo es que sea rentable, sino que también se mantenga en su esencia, claro, esa identidad. Y bueno, en Enahual es lo que hemos buscado siempre, al menos de que se hizo Foro hacia acá, ¿no? El mantener esa esencia, y eso a veces te hace perder utilidad, claro. muchísima, O sea, muchísima, puede llegar que lo pierdas, pero también ahí es un tema medio delicado, o bueno, no delicado, más bien difícil de explicar. Yo tengo mi propia manera de explicarlo porque también es algo que he pensado, o sea, porque a la larga a veces es un poco comprometedor observar, por un lado, tu empresa, por otro lado, tu responsabilidad que sí, tienes, pues no solo contigo, con tu empresa y con tu patrimonio, sino con la gente que trabaja para ti y esta aspiración de mantener una idea preservada. Entonces, o sea, intentas explicar por qué, porque obvio quieres sentirte seguro de lo que haces. Yo, ¿a dónde he llegado con esa reflexión? Me queda claro que no soy un capitalista puro, o sea, eso es lo mm, primero que tendría que decir. O sea, para mí la lógica del crecimiento es cuestionable y no me parece satisfactoria. ujú, Normalmente, ¿qué haría una persona que no solo se mueve en un sistema capitalista, que es el que todos habitamos, nos guste o no? Lo que haría sería simplemente crecer y crecer. El tema es crecer, no importa cómo, crece. No importa, ¿sobre qué o sobre quién? vende el alcohol Claro, chafa, no importa, tienes más utilidad, hazlo. El dinero va a terminar dando el contenido a tu ética, ¿no? Justifica todo al final, ¿no? Entonces, está eso.
No digo que eso sea necesariamente un capitalista, solo pongo un ejemplo extremo, Claro. pero a lo que quiero llegar es que su lógica es ese, el crecimiento. Yo, ¿cuál te diría que sería mi lógica? O en todo caso habría que decir mi ética. Mi ética no es capitalista. A mí me parece que soy mucho más hedonista en mi manera Que de se me hace moverme, algo ¿no? bien complicado. Bueno, no complicado. O sea, al final tú tienes un bar, pero tu esencia, tus conocimientos, tu ética es totalmente... ¿Qué pensaría que no van de la mano? Pareciera, ¿no? Pareciera que no van de la mano, Pareciera. pero claro que se puede conjugar y eso es algo importantísimo y eso es algo que se necesita muchísimo y más aquí en el Valle de Teotihuacán, porque digo, estamos en el mismo, ¿no? Somos prestadores de servicio, estamos en Sí, una por zona supuesto. turística, entonces estamos como en el mismo canal y existen muchísimas situaciones complicadas. Em, ay, no tenía tantas preguntas ahorita que ibas hablando. Una pregunta, ¿te sientes más creativo o más empresario? No, yo creo que más creativo. Sí, Incluso, no sé, creativo y eso conlleva obviamente también a ser sí, crítico, porque tienes que delimitar tu identidad. sí. O sea, ser creativo te obliga a ser crítico porque si no, no puedes delimitar una identidad y entonces no puedes construir nada, ¿no? Con esta crítica, dime algo que está fallando en el sistema. Digo, todos somos parte del sistema, pero Sí. en el sistema de Teotihuacán. No, no como zona arqueológica, que creo que eso, lo voy a decir así, es intocable porque es el INAH, como zona arqueológica, pero alrededor, como valle de Teotihuacán. Que Bueno, algo muy puntual. mm, me parece que no hay una visión colectiva Ujú. Estamos en, de, claro. de, a ver, si lo vemos empresarialmente, no hay una visión colectiva de Sí, no. destino turístico, quiero decir, y si Ujú. lo vemos culturalmente, me parece que hay una serie de fracturas que no ayudan mucho a la integración de una comprensión global de lo que es Teotihuacán como una, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Sabes? Teotihuacán, y yo creo que es lo que vio Gamio. Así, yo estoy Mm. casi seguro que Gamio vio esto. Teotihuacán tiene una situación privilegiada Sí, en el país porque en él confluyen los tres tiempos de la nación. O sea, sí. tenemos los vestigios Ujú, así, ujú, aquí a la vista, ujú. que te miran y los ves, del mundo prehispánico. Tienes toda una ramificación de comunidades que pervive desde el Sí, periodo de la colonia y tienes, por supuesto, un México contemporáneo, claro. que entre más se acerca la mancha urbana a Ciudad de México, más se convulsiona en su Sí. cercanía con lo urbano. Entonces, tienes esos tres planos y creo que el que eso no se logre articular en una definición de identidad clara de eso a lo que se puede llamar el Valle de Teotihuacán es, no digo que esté mal, pero pienso que es un área de oportunidad. Ujú. No tenemos identidad. La vez pasada, en otro capítulo, hablábamos con Ángel, llegábamos al mismo punto, no hay identidad. O sea, Teotihuacán no tiene identidad. Por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Ubicamos muy bien el color de piel, la forma de vestir, los bailes, ¿no? Ujú. La música, los accesorios. Y eso Sí, puede pasar también por ejemplo, en Tulum, ¿no? Digo, esto ya es un poquito más capitalista y más actual, pero ya sí. existe como una identidad Tulum, Tulum ya es un ¿no? Disneylandia de Sí, los justo. yonkis, o sea, Sí, sí, ya, sí. eso ya está Sí, en sí, otro sí. Hay plano. más blancos que nativos. Y aparte la gentrificación está muy Muy ruda ahí. fuerte. Ujú. Pero aquí Teotihuacán no es, o sea, ni está gentrificada, ni está modernizada, pero tampoco somos tan nativos, pero tampoco somos tan culturales. En otro capítulo hablábamos con Oscar, que hablábamos de las danzas, ¿no? Alchileos, santiagos, que son danzas impresionantes, moros contra cristianos, a nuestra versión teotihuacana o del valle, pero pues no somos sinónimo, o sea, debería de haber sinónimo, así como la comida, así como el barro. Creo que uno de los sinónimos de Teotihuacán podría ser obsidiana, ¿no? O sea, obsidiana es igual a, o como un sinónimo, ¿no? O sea, muchas referencias de la obsidiana en Teotihuacán. Pero somos más que obsidiana y somos más que ruinas, ¿no? Somos una comunidad, somos eh,
Barro, hay impresión, o sea, me impresiona muchísimo la Sí, cantidad de barro o de artesanos que trabajan el barro y cómo lo trabajan, que ha sido una tradición transmitida, ¿no? De papá, hijo, familia, que funciona. No tenemos identidad. ¿Crees que, mm, cuál sería algo que nos identifique como Teotihuacán? bueno, ahí diría dos cosas. La primera es que yo creo que hay una como cara dual de esto, porque por un lado, que no exista una gran apertura, una gran disposición a mostrarse y a dejar ver por dónde se come un teotihuacano, puede que no sea del todo negativo, porque también habla de su ¿cómo le podremos llamar? Pues sí, de su hermetismo, de Ujú. su propia posesión de su cultura, ¿no? Yo creo que es lo que pasa con el tema de la gentrificación ahorita que lo mencionábamos, ¿no? A veces las costumbres, en este intento de volverse visibles, generosas y comercializables, se gentrifican, Sí. porque se vuelven traducibles, accesibles, y al grado en que quienes empiezan a acceder a ellas desposeen a Ujú. los poseedores originales y se benefician de ellas, ¿no? O sea, Claro. se genera eso. Entonces, yo no sé qué tan negativo sea. Por ejemplo, te platicaba antes de que empezáramos a grabar que no tiene mucho que me salí del centro histórico. Mm. Bueno, viví varios años ahí porque me gusta mucho eso del centro histórico. En el centro histórico tú todavía ves las capas de piel no históricas del centro histórico, o sea, antes de que el centro fuera histórico. ¿Dónde las ves? En La Lagunilla, las ves en Tepito, las ves en La Guerrero, Ujú, ¿no? O ujú. sea, todas esas colonias eh, precisamente no son amigables, o sea, no podrías decir Sí, que, populares. que, que se permiten que anden curioseando con ellas los turistas, o sea, hay una hostilidad, hay un cierre y eso no ha dejado que se gentrifique y es interesante. No sé si esté bien o mal, la verdad, Pues, o sea, pero pienso que para es bien para ellos, interesante. para mal para muchos, ¿no? O sea, para mal. O sea, me impresiona mucho que ya Tepito es un pueblo ma o sea, lo quieren convertir en pueblo mágico, ¿no? O sea, que ya la gente va específicamente a Tepito Claro, a fin de semana, a claro, pero chelear. sigue teniendo sus lugares prohibidos, sigue Sí, teniendo sus sí, territorios sí, inaccesibles, o sea, para bien y aún para hay, mal. hay una resistencia de eso, son agresivos, son bravos, es su herencia. A lo que quiero llegar con esto es eso, ¿no? Que creo que hay una cierta resistencia, entonces por ese lado lo veo bien. ¿Por qué lado yo vería mal? O donde yo noto esa ausencia de identidad o de seguridad, no sé cómo le llamaría. Hay mucha gente a la que le cuesta trabajo aceptar que es de Teotihuacán. Me Sí, sorprende la cantidad de gente que lo niega. sí. Cuando hablas con la gente, lo niegan mucho. Me sorprende la cantidad de gente que le rehúye a sus tradiciones. No veo mucha gente muy orgullosa de los alchileos y de las danzas de, este, Santiago. de Santiago y todo este rollo. O sea, incluso yo luego así hablando, noto como hay una especie como de idea de, pues lo hace mi mamá, pero yo ya no. Es En Oaxaca no es un fenómeno así, o sea, la gente porque hay identidad. está muy orgullosa de lo que hace, ¿no? Y esto es muy notorio, o sea, eh, incluso te diría, me llama mucho la atención la cantidad de gente que tiene un imaginario aspiracional a vivir en Ciudad de México. Sí. O sea, hay razones económicas claras, pero me llama mucho la atención que hay una especie como de jerarquización de dignidad. Ahí yo veo ese problema, ¿no? Entonces, pues sí, tú me preguntas, aterrizando ya en lo que me decías, ¿qué veo yo un rasgo identitario de Teotihuacán? Es que son dos. Te podría decir que, por ejemplo, las danzas de Santiago, los achileos, me encantan. O sea, Ujú. me parecen que son una práctica propia de la zona. Pero también noto ese conflicto de identidad. O sea, te diría que incluso pareciera que es identitario, irónicamente. Pero también creo que viene un poco de, o sea, conozco gente que vive aquí en el Valle de Teotihuacán que nunca ha ido a las pirámides, ¿Mm? ¿no? Bueno, también hay eso, sí. Y que tampoco no existe ese interés. Creo que así es una idea que creo que no está tan loca. Todos los que vivamos en el Valle de Teotihuacán deberíamos de tener unas clases desde educación básica como primaria y secundaria, ir a las pirámides y conocer de qué. Porque nosotros mismos vamos a ser nuestros propios embajadores, ¿no? Viajo a otro país, a otro estado, y sí, yo soy de Teotihuacán, que, no sé, en el año tal se fundó, en el año tal se rescataron las pirámides para tener esto. Pero hay mucha gente que no va
mucha gente que sí va, pero es como, sí, me llevaban en la primaria, en el clásico tour. Pero más allá de un tema cultural, un tema de que conoce de dónde naciste o conoce de dónde vienes, es vámonos de fin de semana y hoy no hay clases, Sí, matar clases. sí, Creo sí. que de ahí debería de venir un poquito más este interés, impulsar este interés, porque hay mucha gente que también le interesa, pero no tiene las capacidades o los recursos. Entonces sí es un tema súper complicado, Sí, sí, se pero pasa por tienes toda la alto. razón. Sí, la parte de familiarizarse con Teotihuacán también es una situación generalizada. O sea, sí me ha tocado también hablar con gente que no ubica ni el tiempo de fundación, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, que sí los notas hablar de repente episodios contemporáneos de la historia que claramente, o sea, ya fueron antes, ¿no? o O ya o Teotihuacán o ya estaba combinan cosas, vacío. ¿no? Combinan los aztecas con teotihuacanos y con los También, mexicas eso y pasa con muchísimo. pirámide de Maya, la ponen Eso en pasa mucho también. es impresionante cómo Pero pasa tiene, eso. tiene un tema ahí raro. Por ejemplo, he llegado a ver cosas también en la zona que son muy, muy representativas de esto. Por ejemplo, en alguna ocasión vi unos gigantes de Tula, ¿no? Así puestos. Y es raro, dices, ¿qué hacen aquí, no? O sea, El calendario azteca. estos vatos, el calendario azteca. Que ahí hay otra cosa también, yo creo, que tiene que ver con la falta de identidad. Porque no solo es puro analfabetismo de tipo histórico, o sea, es un tema de respeto. Sí, A ver, ¿por qué permites, solo porque te lo compran, vender algo eso, que no pertenece a esta eso. cultura? ¿Porque vendes? Esa es la respuesta que alguien te diría, que es la versión moderna del porque mi patrón dijo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces en el cine mexicano clásico Mm, teníamos la respuesta mm, del peón que hacía algo claramente absurdo y fuera de lugar y hasta inmoral, pero decía, es que mi patrón dijo, sí, es que mi patrón me dijo, las manos acá. Es igual lo mismo, es que vendo. Cuando tomas una posición crítica, tomas una actitud activa en el proceso, pues ya deja tú de la divulgación, quitemos el término, vamos más prácticos, en en el acto mismo de que lo que dices sabes que no es verdad. ¿Por qué? Porque vendes, me parece que es cuestionable, por mucha falta que te haga el dinero. ya no me puedo, no sé, tengo sentimientos encontrados. Pasó el eclipse Mm, mm, estos días ujú, ujú. y sabemos, y ya hay muchísima comunicación de que la obsidiana, o sea, no puedes ver el eclipse a través de la obsidiana porque no tiene los filtros suficientes para que no te queme la retina Ujú, y te ujú, quedes ciego. ujú, ujú. Y cantidades inmensas de gente vendiendo filtros solares de Claro. obsidiana y vendiéndoselo a los gringos. Y platiqué con alguien que vende allá en Teotihuacán y hablaba de eso, ¿no? Que el gringo lo compra y se lo da a la niña de 2 años y la niña viendo el sol a través, o sea, se va a quemar los ojos, ¿no? Y no era como 5 segundos, estuvo la niña ahí muchísimo tiempo viendo. Sí, claro. Esta persona que los vendía, bueno, esa y muchas más, impresiona, ¿no? Como esta responsabilidad. Y pasa lo mismo con toda este tema holístico, ¿no? De la obsidiana, los cuarzos, sanación y malas energías. Pero algo que ya ponga en riesgo la salud, como ver el sol a través de un filtro que no filtra los rayos, eso pasa mucho. Como comentas, por mucho necesidad de dinero que tengan o de Ujú. comer, ya hay una ética, una responsabilidad muy fuerte. Sí, al final es una negligencia auspiciada por, por la venta, ¿no? O sea, porque vendo esto, entonces no lo muevo, ¿no? Y eso lo podemos ver siempre en cuarzos, en vidrio, en plata, bueno, que es otro metal, Claro. en vidrio que es como cuarzos, plásticos, lo venden como igual como piedras semipreciosas. Y eso pasa muchísimo en Teotihuacán, que es algo que son los comentarios o los sentimientos encontrados que tengo. Porque en mi yo rescatador, Mm, ¿qué puedo hacer o estoy buscando la manera de cómo solucionarlo o cómo hacer entender? Pero también en mi otro yo valemadrismo no hay manera. O sea, tampoco me voy a mm, meter porque tampoco voy a salvar el mundo, tampoco voy a salvar a ujú. Teotihuacán en este caso. Claro, Pero sí claro. son sentimientos encontrados de quiero, pero es imposible. O sea, es como de decirles ahorita, dejen de tomar refresco. Pues sí, pero Bueno, yo pienso que en medio sí hay a quien echarle la bolita. Y es a sí, las claro, autoridades de regulación. sí. O sea, ¿quién Pero está ¿quién regula? regulando? A ver, Es que ese es el tema. Justo le has platícame. dado al Es que caso. hay tantos ¿Quién temas que quiero regula? platicar contigo. ¿Quién regula? Platícame, ¿quién regula aquí? Hablemos específicamente de la venta, de lo que sea. ¿Quién regula? No, a ver, en teoría hay quien regule, existe el puesto,
pero la actividad se está haciendo deficientemente. Y lo interesante es por qué. La respuesta normalmente es corrupción y seguro que la responde bien, pero seguro que existan otros motivantes de tipo mucho más estructural, ¿no? Como por ejemplo una delicada relación pueblo-gobierno, ¿no? Donde no se quiere importunar, donde no se quiere tomar control, porque claramente tienes un problema electoral inmediato, ¿no? Por ejemplo. Claro. Pero aquí es donde viene, yo creo que los límites claros y donde hay que ser flexibles intelectualmente, porque, pues sí, o sea, suena bien que el mercado se autorregule, ¿no? Esto que vendría a ser lo que ahora está pegando mucho, ¿no? Que es el liberalismo, ¿no? Todo lo de los libertarios, que, ok, o sea, concedo en ciertos escenarios razón, pero también tenemos otros escenarios donde claramente ni la sociedad civil ni el empresariado están teniendo la capacidad de generar una gestión. El gobierno tendría que poder poner algunas contenciones al menos. Contenciones para que, por ejemplo, no le estés vendiendo un producto a alguien que se va a lastimar los ojos en el eclipse, ¿no? Nadie lo hizo. Y así como eso, una cantidad de cosas. Los comentarios que me estás haciendo son por temas municipales o estatales, ¿correcto? Yo creo que a todos los niveles, pero obviamente si nos ponemos a intentar avanzar de menos a más, pues tenemos que empezar en los gobiernos municipales. Claro. Que es lo que tienes más próximo. Pero ¿qué pasa? Siento que estamos amarrados con INA. O sea, al final INA es un instituto. Ay, esperemos que no me esté escuchando nadie de INA, pero pues es un instituto muy cuadrado, un poquito muy anticuado para unas cosas, muy bueno para otras. O sea, es muy abierto, pero como que, o sea, municipio quiere entrar con INA, no hay manera. O sea, no hay manera que se pueda trabajar de la mano, porque son agentes muy ajenos y muy independientes. O sea, INA creo que también, o sea, sí, yo también estoy de acuerdo de que municipio, estado y federal den información. Obsidiana, hablando de Obsidiana y filtro solar, no se puede ver porque no cumple las normas y te va a quemar los ojos. Pero INA, ¿por qué también no hizo este tipo de comunicados, por ejemplo? Siendo que la gente se metió a las pirámides a comprar y a ver el sol, claro, el eclipse. Entonces también hay parte de esa responsabilidad que también entiendo el monstruo que es. O sea, monstruo me refiero a que hay tantas zonas, tantos espacios, tanto que no hay manera. Pero bueno, empecemos de menos a más. Los encargados de Teotihuacán que hagan algo. No sé, o sea, volvemos a lo mismo, no hay un ente regulador. Y si sí lo hay, no lo está haciendo de una manera que funcione. Y esto es solamente Obsidiana, pero hablemos de alcohol, hablemos de globos, hablemos de alimentos, hablemos de cuarzos o de plata, que también me da mucho coraje. Este tema yo pienso que se debe enmarcar en primer lugar al margen de una plática moral, porque yo creo que como plática moral puede caer en un tono de escándalo. Yo pienso que esta plática es una plática política, es una plática de corte, ¿cómo le podríamos llamar? De crítica sistemática, ¿sabes? Porque va de ahí, yo creo. Moralmente, pues sí es escandaloso que los lugares no cierren a tiempo y la gente ande ebria por las calles. Pues no está bien, ¿no? Pero creo que lo interesante es por qué razón no opera un Estado de Derecho que tendría que operar y ayudar al desarrollo mismo. Porque, por ejemplo, me parece que la manera como se gestiona el comercio, o sea, no solo la zona de bares, el comercio en general, no es ni siquiera la mejor para el desarrollo mismo de la zona. O sea, si nos ponemos a pensar en Chichén Itzá y en Teotihuacán y los volúmenes de asistencia que tienen, Teotihuacán tendría que estar dejando a Chichén Itzá mordiendo el polvo. Claro. Y no ocurre, ¿no? Entonces, es interesante pensar, por ejemplo, qué está ocurriendo ahí. Puede ocurrir que el sector privado no logre conectarse, no logre comunicar. Ok, está bien. En todo caso, no era su obligación, ¿no? Pero sí tendría que haber un recurso segundo, o quizá ese tendría que ser el recurso primero, que es una gestión eficiente del entorno, que ya creo que es un buen principio. Claro. Pero no está, ¿no? No está en ninguno de los planos. Yo al menos no ubico ningún territorio de la vida comercial de Teotihuacán que posea el beneficio de autoridades competentes para la gestión. Y respecto a lo que comentas del INA, hay algo interesante ahí. El INA creo que tiene los vicios propios de las burocracias académicas. Ese es su problema. Sí. ¿Y cuál es la burocracia académica por excelencia? El adjetivo predilecto, la especialización. Yo soy un preservador. Yo no tengo por qué estar
lidiando con comerciantes escandalosos, yo no tengo por qué estar lidiando con borrachos destructores, lo mío es cuidar Preservar. el changarro acá, ¿no? Esto, eh, preservarlo, investigarlo, desarrollarlo, cosa que es cierta, Y lo hace bien, y lo pero hace bien. existimos comunidades alrededor. Pero ¿en dónde se da la amalgama? Claro, y hay gente dentro muy consciente, ¿eh? O sea, también Sí, te lo lo digo. sé, claro. He podido hablar con gente que está dentro, que están conscientes, pero es todo un chasis Y burocracia, ¿no acabas de decir? institucional muy pesado, ¿no? Entonces es difícil que se dé. Ahora Teotihuacán, y yo siempre lo he calificado como un nudo político bien interesante, porque tiene al centro una zona que está regida por una institución, tengo entendido que federal, que es el INAH, pero es autónoma, o sea, tiene la facultad de poder gestionarse a sí misma, ¿no? Sí. Después tienes un cinturón, que es el área federal, el El empedrado, empedrado. y aparte una división a dos gobiernos, el gobierno de San Juan, el gobierno de Municipales. San Martín, o sea, tienes dos gobiernos municipales, creo que solo tocan esos dos, ¿verdad? ¿O sí toca con otros? No, Creo que son esos municipales. dos, ¿no? Sí, porque San Francisco pertenecen a San Juan. Ajá, exactamente, bueno, creo que es así. Si Sí. hubieran más se pone peor, Sí. pero a ver, son esos dos. Y aparte, para que coincidan en partido político es Imposible. otro problema. Entonces, tienes dos gobiernos, dos partidos políticos, por ende, dos visiones políticas diferentes. Al centro, un órgano descentralizado y como para cerrar con broche de oro, un cinturón que es una zona federal, Sí. a donde la policía municipal, cuando no quiere entrar, te dice, es que no tenemos la jurisdicción, ¿no?, para trabajar. Sí. Pasa, ¿no? No sé si sea un argumento jurídico que alcance, pero lo ocupan, ¿no? Y pues te quedas chiflando la loma, ¿no? ¿Cómo coincide? ¿Cómo hacer conciliar eso? Eso es muy difícil. Porque aparte, como comentas, los municipios que coinciden en partido, luego que coincidan con Estado, o bueno, con gobierno Estado de México, otro tema. Entonces, le acabas de agregar otra. nos vamos para arriba. Sí, así es. Y se convierte en un... Sí. En algo imposible. La Torre de Babel. Creo que por eso no somos la potencia que podríamos ser, no somos el destino que podríamos ser. Y ya dejando de lado la masividad, que creo que eso ya existe, ¿no? O sea, bueno, existía tal vez porque lo comprobé este 21 de marzo. No fue el 21 de marzo como llegó a ser hace 10 años, que era masivo. Ahí sí era masivo. Sí. Ahora, y puede que tenga que ver con controles que comienzan a aplicar, no lo sé. ¿O tú estás pensando que se trata de una disminución en la asistencia? Sí. Sí. Y me doy cuenta, por ejemplo, en comentarios, en redes sociales que subimos en TikTok. Me gusta mucho TikTok porque hay muchísima interacción con la gente y hay muchísimo comentario, para bien y para mal. Y ya vi comentarios muy constantes de, yo no voy a Teotihuacán por la seguridad. Yo no voy a Teotihuacán porque sí está peligroso. Yo no voy a Teotihuacán o comentarios de, sigue estando peligroso, ¿puedo ir? O simplemente clientes, me han escrito clientes, oye, quiero ir a Teotihuacán, pero ¿qué tan seguro es? ¿En dónde estás? ¿En qué parte estás ubicado? ¿Es seguro? ¿Puedo ir? O sea, sí estamos ya categorizados en una zona, o sea, que Teotihuacán es inseguro en todos los sentidos, tanto para experiencias como para venta de productos, que no es seguro comprar lo que te están ofreciendo. Sí. Y seguridad de asaltos, robos, asesinatos, todo esto. También el amarillismo funciona muchísimo para pues para esto. Cuando sucedió lo de los globos, que fue algo muy fuerte, muy delicado, y sí veía cómo se replicaba, la misma gente de aquí lo replicaba en la noticia, ¿no? Es como, no se dan cuenta que es puntos malos para no, o sea, es algo muy fuerte, no lo vamos a tapar, no lo vamos a ocultar, sucedió y va a suceder y nos toca a nosotros, pudo haber sucedido en otra parte del mundo, pero si lo sigues compartiendo, si lo sigues promoviendo, si lo sigues haciendo noticia, eso va a generar que se convierta, que Teotihuacán es una parte insegura. Pero pienso que esa reacción fue interesante porque deja ver inconformidad con lo que está pasando. Es que si la gente tuviera que no manifestarlo, habría que preguntarse hasta dónde las solicitudes de complicidad, ¿no? Sí. La gente lo observa y obviamente dice, es que esto pasa porque yo llevo años viendo una serie de irregularidades que las noté, que me hicieron ruido, pero como están normalizadas, como existe una cultura del guiño guiño, es mi compadre, sí, no ocurre un diálogo crítico. O sea, la gente normalmente se ampara en una idea básica que es,
es que de aquí como. Ok, está bien, pero eso no tiene nada que ver con que lo hagas bien, con que ofrezcas la mejor versión de tu negocio Claro, posible. Que eso claro. no quiere decir que tengas que ser una cadena, o sea, basta con que lo hagas bien. Y yo creo que es notorio cuando alguien hace las cosas bien y Calidad. cuando las está haciendo solo por vender sabes, porque simplemente tuvo la oportunidad y la está exprimiendo hasta que se la acabe, ¿no? ¿Qué sucede? Y es No, impresionante. es Y muy creo que generalizado. eso compartimos muchísimo nosotros. Sé que tenemos 2 giros muy diferentes, o sea, una tienda de diseño y tú como foro, como bar, pero compartimos eso, no vendemos cantidad, vendemos calidad, ¿no? Y, pues, y somos muy fieles a lo que queremos vender. Eso creo que lo compartimos y me Sí, sí, gusta. aspiras a la cantidad, obviamente. Hay ocasiones donde Claro, se claro. logra, pero pienso que ese es el tema. Que cuando alguien me dice, por ejemplo, ¿por qué no compras este alcohol? Te va a llegar más barato. Y digo, no. Obviamente sé que me estoy perdiendo de volúmenes de utilidad. Digo, por poner un caso escandaloso, Sí, sí, sí. lo puedes ir ampliando o disminuyendo como gustes. Hay muchas oportunidades. Dices no porque lo que quiero es también que lo que estoy diciendo con esta acción comercial diga algo de mí. Es que eso es la parte artística, o sea, estás espejeando contigo, hay algo de tu Sí, identidad puesta en el producto. sí. Pero es una manera muy particular de hacer negocios, por eso te decía que tiene una cierta exigencia con uno mismo, que no es necesariamente la del empresario de oportunidad, Ujú. que, a ver, lo respeto, creo Claro. que no hay por qué también ponernos aquí a querer generar una escala de jerarquías, solo creo que es una forma más, ¿no? Y te diría que es una forma que te exige dialogar, ¿no? Me hablabas de estos productos donde has tenido oportunidad de venderlos, pero no es como lo que tú Claro. quieres mover o a lo mejor no responde bien a tu esencia. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, y yo te podría decir que en este transcurso del tiempo, el trabajo ha sido cómo habilitar un diálogo con ese producto hasta que no se logra dialogar con el producto, Mm. hasta que no lo logras entender y puedes integrarlo a tu discurso, no lo haces. Digo, a nosotros nos pasó, por ejemplo, con el reggaetón, que fue algo a lo que le empezamos a dar entrada por ahí de 2018, porque sí nos dábamos cuenta que ¿Qué se empezaba a haber un quería? giro generacional, pero a ver, ¿qué es el reggaetón? O sea, cómo relaciono mi producto con esto que ya vengo haciendo? Y empiezas, ¿no? A entenderlo. Entonces, estás haciendo también un diálogo con tu tiempo, estás haciendo un diálogo con las prácticas, con las cosas que están ocurriendo. Y pienso que también eso es parte de la gestión de un negocio. O sea, Claro. sí la administración, sí cómo vendes en redes sociales, pero también cómo haces que tu producto viva en el mundo, ¿no? Claro. Y cómo lo Estarte haces que subiendo a las sirva a los tendencias al otros. día, a las Sí, así es. generaciones. Así, a las generaciones, Que por creo que ejemplo. ustedes como fueron a Well ya van por la tercera generación. Sí, sí hemos tenido Wow. que hacer unos cambios de piel ahí drásticos, haciéndole honor al nombre. Sí hemos tenido que hacerlo. Y por eso te digo esto. O sea, hemos vivido el proceso de dialogar con los productos, con las generaciones. Y es interesante. O sea, sí adquieres una sensibilidad de tu tiempo. O sea, Sí, también lo pues haces. es adaptarse a morir, ¿no? O Así sea, es. desde la visión empresarial o independiente Sí, o dicho a grosso modo es eso. Pero volvemos al tema. Si lo que quieres es que no seas un camaleón y más bien te integres a tu discurso algo heterogéneo, ujú, ujú. tienes que dialogar con ello, ¿no? Lo tienes que entender. Sí, creo que hay muchas personas, muchos empresarios, muchos proyectos es cuando pierden la cabeza y se van a lo masivo, sin cantidad, pues, pasando sobre todo. Pasa, sí, Y puede se pasar. Es un convierte en fenómeno. unas cosas que no, no estoy totalmente de acuerdo en ellas. Pero Sí, volvemos otra vez al punto inicial. No hay un ente regulador que diga, oye, espérame, aquí no. Aquí mi mamá tiene un local dentro de la zona arqueológica, de aquí. Y la competencia de vender sombreros, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo, bueno, los sombreros son un producto muy fácil de vender. Bolillos, diría una amiga, que se venden mucho, ¿no? Porque es el sol y la gente generalmente no viene preparada, o sí, pero pues compra sombreros, gorras. Entonces es un pelear de vender sombreros. O sea, si cuesta 50 pesos y los venden en 80, te lo dejo en sí, 55, pero claro, cómpramelo claro, a mí, claro, ¿no? Entonces claro. se convierte en esta bola de peleas, de discusiones. Pero ahí es cuando los entornos comerciales entran a las cadenas trópicas, ¿no? De sobrevivencia depredadora, ¿no? Sí, Lejos de construir un ecosistema
con oportunidades de crecimiento integral, que creo que es lo que hace un destino turístico. Un destino turístico se gestiona con los particulares, con las instituciones de gobierno y logra condiciones de seguridad para un entorno comercial, no para protagonistas, ¿no? Leoninos, pequeños conquistadores, Sí. ¿no? Los entrepreneurs a lo pirata y que... O a lo chino. sí, También es no, bueno, impresionante. a lo chino, sí. La vez pasada, bueno, no quiero hablar tampoco mal de nadie, pero me invitan a un proyecto en donde era vender obsidiana y me dicen, pero creo que mejor no vas, o sea, como me estás invitando y luego me estás desinvitando, entonces sí, porque esas personas que van llevan cosas chinas de obsidiana. Dije, pues gracias por decirme que me estás haciendo y no había manera. Digo, y qué mal que tú, eh, como persona que está dando y exponiendo a los artesanos de Teotihuacán y la obsidiana, qué mal que estés aceptando este tipo de cosas, como cosas chinas en obsidiana. También tenía una plática con Silvino, es un amigo conocido, que él es artista, ha tenido muchas exposiciones y hablábamos sobre, porque me decía es que tus precios como productos de obsidiana son más altos que otros artesanos. Y le platicaba, le digo, es que mira, la mayoría de los artesanos, digo, no voy a generalizar, pero algunos artesanos ni siquiera pagan luz, ¿no? No facturan, no pagan IVA. Entonces, obviamente, cuando tú me pides un proyecto, o sea, están mis insumos, ¿no? Desde agua, luz, internet, facturas, contador, bla, 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 ¿no? Entonces, lo que estoy entregando es un producto final costoso, probablemente, ¿no? Ni siquiera caro, porque caro y costoso son dos cosas muy diferentes. Sí. Entonces, lo que te ofrece de repente los artesanos, y él me decía, sí, es que a este artesano le pedí un cubo de 10x10 y ningún cubo era de 10x10. Había de 8 o hasta de 13. Claro. Y le decía, ¿por qué no me estás entregando? O sea, te pedí de 10. Me dice, es que el artesano le decía, es que así salieron. Es que, Sí, claro. o sea, esa es la gran diferencia, ¿no? Si tú me pides un cubo de 10x10, te lo voy a entregar de 10x10. Y hablábamos de estos temas, ¿no? Que muchas personas de aquí navegan con esto, o sea, dan sus precios competitivos para adquirir este recurso monetario, sobre todo, o sea, no pagan luz, se cuelgan, digo, es un ejemplo, ¿no? Pero Claro. ese es el gran problema, que Claro. nosotros que lo estamos haciendo como por la vía lo más legal, lo más real o lo más formal, pues vemos todo lo que nos cuesta, ¿no? Claro que de nuevo volvemos al punto. Bueno, yo procuro hacerlo porque he notado que esta plática tiende a tomar un matiz moral y por ese lado moral también te lo buscan anular, porque al final basta con que te digan escrupuloso. O sea, yo pienso que también tiene una razón fáctica. O sea, que tengas una línea de exigencia a cumplir ya es un filtro inicial para la competencia, y por competencia me refiero a la relevancia, o sea, a la competitividad, porque si la competencia solo es la lucha del más fuerte, entonces, pues, a ver, la barbarie es la ganadora siempre, obviamente, la fuerza, el impulso. Cuando pones una serie de condiciones mínimas de arranque, creo que sí logras una filtración, y aquí habrá mucha gente que pueda pensar que es polémico porque, no sé, el embudo que hacen las oportunidades no son piso parejo. Bueno, eso sí es muy real y es lamentable, pero en cualquier escenario se puede regular y se puede aplicar un poco de atención a qué te vas a fijar y qué vas a calificar. No necesariamente las instalaciones en su sentido de acabados, o sea, no esperamos que tengas piso de mármol, ¿no? Basta con que cubras los mínimos básicos y eso ya de suyo habilita filtros, habilita que al menos ya estemos reunidos personas que han logrado construir algún tipo de discurso o propuesta que al menos aspira a ser relevante, ¿no? Y esa parte no ocurre. ¿Y qué ocurre? Y ahora vamos a ver, ¿qué pasa? Entonces, que tienes una serie de situaciones, no sé, a ver, aquí aplicaría la de hay de todo y para todos, o para todo roto hay un descosido. O sea, no tiene ningún problema que si hay personas a las que les gusta hacerlo práctico, rápido, fácil y sin mayores complicaciones, o irse por la izquierda y, ¿sabes?, colgarse de la luz o lo que fuera. Bueno, cada quien. Podríamos decir eso, claro. Cada quien. ¿Qué pasa cuando eso se vuelve en la norma condicionante? Ahí tienes un problema. Cuando esa se vuelve, o sea, como excepción,
pues va, ¿no? Hasta tú puedes pararte y decir, bueno, te entiendo, ¿no? O sea, ni modo, no tenías de otra. Pero cuando ese se vuelve el clima global, tiene serios problemas. Mira, yo te voy a poner un caso muy fácil conmigo. Yo no tendría ningún problema en bajar los decibeles de la música al nivel que me pide por Gaceta Por ley. Municipal. No tendría ningún problema. ¿Sabes por qué le tengo que subir? Porque pues le suben todos. Sí, Y si tienes yo el no le trombón al subo, lado y si yo no le subo, claro, entonces no tengo ninguna oportunidad de competencia. claro. Se impone eso. ¿Voy a ir a tocarle a mi vecino? Pues claro que no. Yo no quiero tener un problema con mi vecino. Porque ni siquiera es que quiera tener un problema personal con nadie. Estamos trabajando. Pero esa condición, Sí, en teoría, tendría que haber un externo, precisamente, alguien que no tenga conflicto de interés, alguien que no sea acusable de, ¿tú quieres que le baje para que tú le subas más? sí. Y esto es una metáfora, ¿eh? O sea, Sí, solo lo estoy diciendo como un ejemplo analogable a todos los casos que tú Pero quieras. aplica El en del todas las volumen. cosas. Y empieza a volverse un problema, porque al rato los vecinos tampoco duermen. Sí. Y la gente dice, oye, ¿qué pedo, no? O sea, ¿por qué tengo que vivir yo esto si no recibo ninguna utilidad, no? Ninguna ganancia? Entonces se empieza a desordenar. O sea, solo por poner un caso. Eso se vuelve un clima. Se vuelve un clima. Y cuando menos ves, aunque no quieres, tienes que comportarte hasta cierto nivel, Claro, como eso que, pues, no formaba parte de tu ideal de funcionamiento, por claro. ejemplo. Entonces, yo ahí es donde veo lo grave. Cuando lo que era una excepción se vuelve la norma y se vuelve el fenómeno Qué dominante. fuerte. Porque entonces lo que tú querías proponer como opción termina volviéndose más bien una idea extranjera que tiene que mimetizarse con el entorno. Y entonces cuando tienes marcas de concepto, cuando tienes algo que pueda aspirar a tener una individualidad como producto, una diversidad, ¿no? ¿Qué día vas a poder ver ahí en la zona, si se sigue llenando de bares, un café? O sea, ¿qué día vas a tener la atmósfera de un café? Tienes que Jamás. subirle y vas a terminar vendiendo micheladas a huevo, porque con ese volumen el café en serio te va a dar un ataque de ansiedad. O sea, vas a tener un Claro. ataque de ansiedad. Es muy importante esto que dices porque estas normas que se convierten En regla. en reglas, Sí. o sea, pusiste el ejemplo en sonido, pero aplica en En todo, todo. sí, solo es un Y caso. creo que es una constante aquí en Teotihuacán, en muchas áreas, ¿no? En Obsidiana, bueno, en muchas áreas. Ya nos queda muy poco tiempo, pero quiero preguntarte algo. Que el tema se fue por otros lados y qué bien, me encantó. Pero quiero preguntarte, ¿cuál es tu hipótesis de cómo decayó la ciudad de Teotihuacán? ¿Cómo se acabó? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cómo crees que los teotihuacanos se, Se se acabaron, abandonaron o fueron abandonaron? dejando. Ajá. Sí, bueno, sí se Porque, habla. paréntesis, hay muchísimas teorías, muchísimas hipótesis, Sí, muchas claro, ideas, claro. pero me gustaría saber tu opinión. Yo pienso, y este que voy a dar es muy vigente, o sea, yo creo que es Ok. hasta circular y da miedo que lo sea. Pienso que fue por crisis hídrica. O sea, pienso que Teotihuacán se empezó a volver inviable como ciudad, porque, a ver, era centro ceremonial. Comenzó a tener unidades Ujú, habitacionales. ujú. Pienso que lo que empezó a dejar de ser viable, esa densidad poblacional que concentraba, fue crisis hídrica. Todo de ahí puede tener un abanico de síntomas, ¿no? Seguramente problemas de alimentación, problemas para poder Cultivar. cultivar, Ujú. para poder mantener a la población en paz, ¿no? Cómoda. Y de ahí puede derribarse mucho. Pero yo, si pusiera un núcleo central, diría crisis hídrica. Y Qué se parece a nuestro fuerte. escenario, ¿no? Estamos ahí, otra Ujú, vez. ujú. Parece que vamos para allá. Y Digo, no solo nosotros. a nivel nacional, pero sí Claro. es un poco inquietante que La Ciudad de México, algo tan cerca que está, sí, ya están ahí, ya estamos ahí. sí, Qué sí. Bueno, fuerte. México ha sido particularmente eh, déspota con su agua. Sí. Me parece que somos la única ciudad que entubo sus ríos, ¿no? Todos los ríos de Ciudad de México los entubaron, los Qué importante, desaparecieron. ¿no? Como errores que se creían modernos, o bueno, que se Ah, creían como ideas modernas, o hay un eso. término para eso, como ideas modernistas, o no me acuerdo cómo se le dice, Por que faroles, ¿no? ajá, Por faroles, por ¿verdad? faroles La inquietud de se los convirtieron ingenieros. en catástrofes, como ahorita el agua, Sin ¿no? problemas. Digo, no sé si la base de la crisis hídrica sea que hayan sido entubadas, pero
a mí o sea, Pero es un, parte. un país que se permite tapar sus aguas, yo creo que dice algo de Claro. sus gobiernos. Que Bueno, de que los de aquel tiempo, ¿no? al principio decías algo, ¿no? Que las personas aquí de Teotihuacán sí tienen como irse a la ciudad a vivir, ¿no? Como Sí, ay, dices una palabra, como sí, es aspiracional, su es una especie aspiracional. de sueño aspiracional. Ahora, creo que también pasa lo mismo con coche, ¿no? O sea, yo no ocupo transporte público porque ¿cómo? ¿No? O sea, coche. Y es como, no, los coches no, Sí, no. Ahorita creo que está un poquito ya menos, pero hace 10, 20 años me acuerdo que tener un coche era como tu máximo, ¿no? Y sí, ya no ocupas transporte. Y viendo otras ciudades que su transporte es la base de todo y de claro. todos, así seas el CEO de cierta empresa o Ujú. seas el de menor nivel, ocupan el transporte. Creo que pasa un poquito aquí en Teotihuacán, también que en estas Sí, peleas de egos y estas peleas de querer tener y de hacer y de construir y sobre lo que pase, también se convierten en problemas. sí, 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 y somos víctimas de una condición social, porque en general está muy fuerte el discurso. Digo, ha venido tomando fuerza al paso de los años el discurso del estatus socioeconómico, ¿no? La necesidad de representarlo, porque realmente eso es lo que ocurre. O sea, si hacemos un análisis objetivo, las condiciones de movilidad social Sí, no son mayores a las de hace 20 años, no, y si lo son, no es de manera significativa, pero sin embargo, la gente parece que sí tiene más. sí, Esto es parte del gran milagro mágico de la subjetivación en las redes sociales, ¿no? Y ahora, ponle problemas locales de identidad. Digo, ahorita estamos hablando de Teotihuacán, pero seguro los hay en muchos lados, pues el resultado es muy evidente, ¿no? O sea, la gente cada vez se siente más desarraigada, qué fuerte, ¿no? qué Se mal. quiere ver muy blanca, se quiere ver Pues los muy filtros, al nada. menos un ejemplo, ¿no? Los filtros No de te veas tanto. redes. Yo, yo, Bueno, yo sigo buscando el filtro del prieto y que si lo subas, no se rían, ¿no? O sea, no sí. pasa. O sea, esos son para meme. Sí, Pero en cambio, memes cagarte de risa reales. del meme claro no siempre pasa, ¿no? A menos de que exageres, ¿no? Que dicen que mejor pones la foto de la morra que se puso la cara blanca en vez de tu lámpara, ¿no? Pero aparte Qué de eso, fuerte, ponerse morenos no pasa. qué mal. Pues bueno, muchísimas gracias por No, gracias a ti acompañarnos por la hoy. invitación. Nos vemos pronto seguramente. Nos estaremos viendo, seguro. Gracias. Gracias a ti.